como un Instituto Nacional de Salud y al igual que el resto de los institutos, pues tenemos un interés genuino de cooperar con las autoridades sanitarias, con los legisladores, para implementar pues mejoras que puedan beneficiar a la población. Vean ustedes en términos de aparato respiratorio, que es el sistema, el aparato más expuesto al medio ambiente. Todos nosotros, pues respiramos diferentes polvos, los ambientes ocupacionales son áreas muy contaminadas, pero quienes vivimos en las grandes ciudades, pues estamos expuestos a la contaminación del aire, que es un problema ya de salud pública, pero también quienes viven en muchas comunidades más pequeñas, y depende de lo que la situación geográfica condicione la vida de estas comunidades, pues también puede estar expuesta a otro tipo de contaminantes, como son diferentes poblaciones de los estados alrededor de los volcanes, en este caso el Popocatépetl. El consumo de cigarro y por supuesto las infecciones, particularmente como la influenza, que pues además ya viene, ¿no? O ya está. De manera rápida quiero mencionar, resaltar, al igual que el resto de mis compañeros, cuál es la importancia de las enfermedades respiratorias. Vean ustedes a nivel mundial y en México las estimaciones que se tienen de muchas de estas enfermedades, que algunas son bastante comunes y conocidas por todos nosotros como asma y EPOC, pero otras que también son bastante frecuentes y que pasan desapercibidas, como es el caso de la apnea del sueño, los tumores con desenlaces fatales y enfermedades que si bien no causan defunciones, sí producen cambios en la calidad de vida, como las rinitis. En relación con las muertes en el mundo, vean ustedes como en rojo están algunas de las enfermedades respiratorias, como las infecciones respiratorias agudas, la EPOC, la tuberculosis y el cáncer pulmonar, y desafortunadamente la mayoría de ellas pues se mantienen dentro de las primeras causas de muerte. Hay 5 grandes problemas, que son los que creo que en todo el mundo están siendo un llamado hacia tratar de establecer mejores estrategias de detección y de control, y por supuesto nuestro país no es la excepción. El Foro Internacional de las Sociedades Respiratorias reúne a líderes de las principales asociaciones respiratorias de todo el mundo, y entonces en estos foros también de discusión pues se sientan a ver cómo está la salud respiratoria en el mundo. Y han determinado en este momento que estos son los 5 problemas mayores con los que el mundo tiene y tendrá que batallar: EPOC, asma, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis y cáncer pulmonar. Y esto no es diferente a lo que sucede en nuestro país. Sin embargo, sí quiero nada más atraer su atención a lo que ustedes bien conocen, que si bien estas son las 5, hay muchas manifestaciones más respiratorias que no son enfermedades respiratorias primarias, sino que están asociados a diferentes problemas. Ustedes saben perfectamente que los pulmones son un órgano de choque. Frecuentemente la persona puede tener la enfermedad que sea y el pulmón se complica. Entonces esto es lo que hace un escenario más difícil en relación con las enfermedades pulmonares. Por ejemplo, hoy en día sobrepeso y obesidad son temas de la agenda de salud pública en todo el mundo, pero esto está asociado a trastornos respiratorios del dormir, el roncar y el dejar de respirar durante las horas de sueño. Diabetes mellitus, otro de los grandes problemas de la agenda pública, y está asociado a infecciones respiratorias agudas y crónicas. Enfermedades cardíacas a falla respiratoria, las renales a falla respiratoria y derrame pleural, los tumores de donde sean, la gran mayoría de ellos a metástasis pleuropulmonares, la violencia, un problema en nuestro país, pues se asocia frecuentemente a trauma torácico, las enfermedades neuromusculares a falla respiratoria, los problemas venosos a embolia pulmonar, y aquí solo cito algunos ejemplos. Ahí es donde los médicos dedicados a los aspectos respiratorios pues interactúan con las diferentes especialidades, porque insisto, el pulmón es un órgano de choque,
Pero también hay causas que a nosotros creo que donde debemos de estar trabajando más, porque la parte preventiva creo que es donde se puede hacer mucho. Ya se ha mencionado que el humo del cigarro es uno de los principales contaminantes y causas de enfermedad respiratoria, y bueno, pues se asocia no solo, bueno, llega directamente a todo lo que es la vía respiratoria. Son más de 4.500 sustancias que tiene el humo del cigarro, y eso es lo que en cada inhalación los consumidores introducen en sus vías respiratorias. Y obviamente cuando hay 4.500 cosas inhalables, pues hay prácticamente de todo. Por cierto, ninguna de estas sustancias que se inhalan es saludable, todas causan mayor o menor grado. Y obviamente esto causa problemas en la función respiratoria. Pero en enfermedades respiratorias, de nosotros como Instituto Nacional de Salud, nos interesa mucho este tema, porque creo que es donde se tiene que continuar haciendo y reforzar un frente común en la lucha contra el tabaco. Por ejemplo, es la principal causa de muerte que se puede prevenir en el mundo. O sea, hay mucho que hacer por la población, y sobre todo la población infantil y la población joven, que son quienes estarán en riesgo en las siguientes décadas. En el mundo hay 6 millones de defunciones por año que están relacionadas con el tabaco, y más de medio millón de personas que mueren por problemas de este tipo sin haber fumado directamente, sino que están expuestas al humo de segunda mano. En México es un problema de salud pública, el tabaquismo y las enfermedades relacionadas con él. Y por supuesto, el tabaquismo hoy en día se considera una enfermedad sistémica y crónica. No es un problema respiratorio nada más, es un problema sistémico generado por la dependencia a la nicotina. Por eso es una enfermedad adictiva, y por eso es tan difícil su atención y el separarse del consumo de tabaco es una de las drogas más adictivas, la nicotina. Desafortunadamente, la edad de inicio del consumo es muy temprano. Así lo estamos viendo en las encuestas en nuestro país. 12, 13 años los chamacos empiezan a fumar, de tal manera que una persona que tenga 30 o 40 años, que es muy joven, lleva muchos años ya fumando, y generalmente con un consumo creciente. Es causa de enfermedades prácticamente de todos tipos, por supuesto respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, como lo acabamos de ver, tumorales y muchas más. Pero también hay que reconocer, y hay que decirlo así, que es la puerta de entrada a otras adicciones, el consumo de tabaco. Y bueno, y cada vez hay otros peligros, porque también la industria pues hace su lucha por promover esto, y ahora se encuentra el cigarrillo electrónico, que finalmente también lo que usan es nicotina, y eso lo que va a favorecer son las adicciones. Otro punto importante en nuestro país es la exposición al humo de leña y al humo de carbón, que en poblaciones rurales o en áreas marginales de las grandes ciudades, por ejemplo nosotros, en Iztapalapa o en el Ajusco, por poner dos ejemplos, pues la gente acostumbra preparar sus alimentos utilizando como combustible la leña, y entonces respiran estos humos, incluso desde pequeños que están por aquí a un lado, los más pequeñitos ahí cuidándolos, acostados, o los pequeños jugando, están expuestos al humo de leña, y el humo de leña se sabe que produce un daño similar al consumo de cigarro. En otro punto, bueno, ¿por qué a nosotros en el aparato respiratorio nos interesan las adicciones? Pues aquí está en estas encuestas que, si bien el tabaco que está en azul se mantiene como uno de los principales adicciones en el país, existen otros que desafortunadamente están creciendo y han rebasado incluso el consumo de tabaco, como es el uso de la marihuana, y eso tiene serias repercusiones también en el aparato respiratorio. Entonces, hay varias propuestas que nosotros podemos hacer, y que ojalá les puedan ser de interés a los legisladores, porque creo que de común acuerdo con quienes nos dedicamos a la medicina respiratoria, podrían resultar cosas interesantes. Y aquí solo quiero poner 3 puntos relevantes, yo creo. Uno que se llama el proyecto AIRE, que son siglas, ahorita las mencionaré; el proyecto de impacto en las adicciones del aparato respiratorio,
y el proyecto de la contaminación del aire y aparato respiratorio. Hay muchas cosas más, por supuesto, pero aquí solo traigo 3 propuestas de trabajo, tres muestras. El primero, que se llama Proyecto Aire, son las siglas, Acción Integrada por la Respiración, y es un programa que se pretende que sea nacional, que es inicialmente de capacitación de los médicos del primer contacto, que ahora en las propuestas de trabajo en el sector salud se tiene un interés, y así se ha dicho, que hay que trabajar mucho con el primer nivel de atención, porque ahí es donde puede depender el futuro del paciente con un diagnóstico adecuado o un retraso y una serie de complicaciones que no deberían de ser. Entonces se trata de un programa de capacitación en el que los especialistas en medicina respiratoria podemos ayudar a los médicos del primer contacto de todo el país con una capacitación en la detección y atención temprana de las enfermedades respiratorias. Y puede haber un punto de partida. El programa de tuberculosis que funciona en el país podría crecerse a partir del grupo que en todos los estados hay un grupo de tuberculosis, y a través de ellos crecer este programa, que sería inicialmente de capacitación y equipamiento, después irlo creciendo, pero lo que a nosotros nos interesa es hacer una evaluación continua. No nada más es capacitar a los médicos, sino hacer el seguimiento de que las recomendaciones muy sencillas que se están dando las puedan seguir. Y entonces lo que se pretende es disminuir mortalidad por infecciones respiratorias agudas, el uso de antibióticos excesivos en muchos de ellas, uso de sintomáticos respiratorios que no tienen ninguna utilidad y que los pacientes se llenan de jarabes, pastillas y cosas que no les van a mejorar o a resolver sus problemas. Disminuir la referencia a niveles superiores de muchos casos que pueden y deben ser atendidos en el primer nivel, y por supuesto disminuir las hospitalizaciones si los pacientes están detectados y tratados tempranamente. En contraparte, lo que se pretende es incrementar el consejo antitabaco como una medida cotidiana, rutinaria de los clínicos en todos los pacientes que atiendan. No les lleva más de 30 segundos preguntarles si fuman, y si así lo hacen, hacer 2 cosas más: decirles que eso daña, y en segundo lugar, invitarlos a que la mejor inversión que pueden hacer en su salud es suspender ese consumo. Hacer vaciloscopías en casos sintomáticos respiratorios para diagnóstico temprano de tuberculosis, utilizar esteroides en enfermos de asma y diagnosticar a través de pruebas sencillas como es la espirometría varias de las enfermedades obstructivas. Déjenme decirles que la espirometría para los neumólogos es lo mismo que para el cardiólogo hacer un electrocardiograma. Desafortunadamente esta prueba poco se conoce y mucho menos se usa a lo largo del país. Estos son los temas que comprende el proyecto Aire. Lo que pretendemos es detección temprana, y si el médico del primer contacto considera que la situación del paciente está complicada o es grave o es de riesgo, lo pueda referir a otros niveles de atención. Creo que este proyecto de capacitación y de seguimiento de los resultados a nivel nacional puede dar resultados. De hecho, ya hemos iniciado con Senaprece, lo iniciamos con 4 enfermedades: asma, EPOC, neumonía e influenza, y hemos en estos temas capacitado a más de 1,600 médicos en todos los estados del país. Es un poco esto de medicina extramuros, así como lo han hecho ustedes de manera fantástica en cirugía extramuros. Nosotros estamos llevando la salud respiratoria también extramuros y vamos ya incursionando en este tema. El otro punto es el tabaquismo, el compromiso, y que han hecho el año pasado en el Día Mundial Sin Fumar, todos los directores de los institutos nacionales de salud y hospitales federales hicimos un manifiesto en el que nos comprometemos en nuestras instalaciones a luchar contra el tabaquismo. Pero en términos generales, yo creo que la política tiene que ir a una promoción de instalaciones de salud libres de humo de tabaco. Lo hay, pero creo que hay que hacerlo extensivo a todas. Apoyo de la creación de clínicas para dejar de fumar, apoyo en la generación y actualización de estas nuevas políticas, impulsar campañas de promoción de estilos de vida activa y saludables, en las que por supuesto el tabaco no cabe, ni otras drogas, capacitación médica en consejería para abandono de tabaco, como una estrategia rutinaria en cada consulta médica, lo decía yo,
y análisis del consumo del tabaco en trabajadores del sector salud. Creo que tenemos que ser la punta de lanza y el mejor ejemplo para la población, siendo libres de humo de tabaco en todos aspectos, como instituciones y como personas. En otras adicciones nos interesa el trabajar en qué sucede con el consumo de marihuana. Ya sabemos que produce un incremento en síntomas respiratorios graves, que disminuye la función pulmonar desde etapas iniciales de su consumo. Y vean ustedes, nosotros hemos estado trabajando con centros de integración juvenil. Ellos tienen a población joven con varias adicciones y nosotros hacemos la evaluación respiratoria, y algo que hemos visto que desde los 21 años de edad empieza la declinación de la función pulmonar. Eso no puede ser. En 2 décadas más esta gente va a tener una función pulmonar tan deteriorada que van a caer en grados de invalidez si sobreviven al consumo de otras drogas. Ven ustedes también que la edad de inicio de este consumo pues es el factor principal que hace que pierdan la función pulmonar. Y en este sentido también ya sujetos que hemos, pacientes que hemos estado revisando, vemos que muchos de ellos tienen cada vez más frecuentes y graves síntomas respiratorios. Se les han hecho tomografías y a los 20 y tantos, 30 y tantos años de edad tienen ya cambios macroscópicos en el pulmón con diferente tipo de lesiones que bajo otras circunstancias no deberían de tenerse. Estamos pendientes ya de evaluar la función pulmonar, produce alteraciones del sueño y por supuesto es una droga que genera dependencia. El otro punto, casi para terminar, es el programa de impacto de la contaminación del aire, que a todos también nos interesa, ya que la situación actual, conocemos las múltiples fuentes de contaminación, principalmente en la ciudad, pero es extensivo a todo el país. Las regiones pueden tener diferentes niveles de contaminación, pero en las grandes ciudades es común el origen de las fuentes de ellas. La mayor parte del año las concentraciones normativas de contaminación no se cumplen. Esto quiere decir que no respiramos un aire limpio. Esto tiene un impacto en la salud y pues se tienen que estar actualizando estas medidas de control. ¿Qué es lo que se propone como instituto, como líneas de trabajo? Pues evaluar los efectos en la salud respiratoria en la población que labora al aire libre. Hay mucha gente que trabaja al aire libre y que está expuesta 8, 10, 12 horas o más a esta contaminación. Los efectos respiratorios por ejercicio al aire libre en niños y adultos es una población cada vez más importante y lo que queremos es evitar daños y conocemos cómo se está comportando las vías respiratorias. Efecto de la inhalación de ceniza del volcán Popocatépetl, estamos haciendo ya estudios en las poblaciones aledañas y por supuesto que se puede hacer una red de monitoreo junto con la Semarnat, en el que seamos un centro centinela de lo que está sucediendo. Pero también, como se decía en algunos de quienes han hecho uso del micrófono, pues hay una serie de necesidades que se tienen que cubrir. Se puede apoyar al primer nivel de atención, se puede mejorar la atención, podemos atender casos graves y complicados, podemos y debemos incrementar los proyectos de investigación, pero se requieren el cumplir una serie de necesidades que estas son prioritarias en el INER, pero que yo estoy seguro que son compartidas por prácticamente por todos los institutos, que tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto con los legisladores en la mejora de la salud de la población. Nosotros estamos terminando una torre de investigación de 6 niveles, en el que ya es menos, si bien son cantidades millonarias, ya es menos, pero porque son cantidades muy importantes, equipamiento a mediano plazo prioritario y por supuesto la construcción de una nueva unidad, porque como ustedes lo veían en la primera foto, el INER en marzo cumple 83 años y la atención de los pacientes se sigue dando en el mismo espacio donde aquellos primeros pacientes fueron atendidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salas, por esta presentación que nos hizo. Bien, a continuación invito al público aquí presente a hacer un receso de 15 minutos. Aquí arriba en el lobby hay café
Y saludamos y le damos la bienvenida también al señor Marcos Ojeda, presidente de la Federación Mexicana de Hemofilia, Asociación Civil, así como a la señora Silveria Maribel Curiel Martínez, presidenta de la Asociación de Hemofilia Siloe, Asociación Civil del Estado de Nuevo León. Entonces, en 15 minutos nos vemos. Muchas gracias.
No es lo que me están diciendo, entonces. No, a Celis no lo invitamos. ¿A él no lo invitamos? ¿Como invitado o dentro de los directores y todo eso como asistente, pero para ponencia no? Sí. Sí, sí. Sí. Ya, bueno. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Agradezco mucho el haberme invitado a platicar con ustedes este tema que para mí es fundamental. Es un problema ya de salud pública, aunque no se está manejando como tal. Y también porque muchos de los que estamos aquí en este auditorio, de alguna manera ya entramos al tema. Y eso yo creo que nos va a interesar a todos, porque es algo que necesitamos manejar, como se ha hablado aquí en varias ocasiones, preventivamente, para que no lleguemos a que todo esto en algún momento adelante de algunos años no lo podamos manejar. Esta diapositiva nada más se las quiero presentar porque la Organización Mundial de la Salud clasifica al adulto mayor como toda persona mayor de 60 años y de ahí tercera, cuarta, longevos y centenarios. Ahí nos podemos ubicar de acuerdo al kilometraje de cada uno de nosotros, por favor. Quiero recordarles que pues el envejecimiento es una situación fisiológica normal. No nos debemos de asustar si ese envejecimiento realmente llega a
su más alto nivel de vida, que ahorita se los voy a mostrar con algunas estadísticas, pero con una buena calidad. La esperanza de vida aumentó entre 1950 y 2000 de 36 a 74 años, y para el 2050 estamos proyectados a 80 años de edad. Esta diapositiva es muy interesante porque ha habido un incremento de 900 millones entre 2015 y 2050 de personas mayores de 60 años, y se calcula que entre un 12 a 22% de la población mundial para dentro de muy poquitos años, están calculando 2030, tengamos el 22% de mayores de edad. Y digo mayores de edad porque hablar de envejecimiento implica experiencia y la mejor etapa de nuestra vida como para poder vivirla con una mejor calidad. Y eso es lo que no tenemos. Y eso es precisamente lo que no tenemos. Aquí está una muestra de la pirámide poblacional comparada de 1970 al 2050. Como pueden ver ustedes, esta pirámide poblacional, y esto quiere decir que dentro de muy poquitos años va a haber más adultos mayores que niños de 15 años. ¿Qué es lo que está pasando? En 2015 hay el 10% de la población, estamos hablando de 12 millones de personas, tienen más de 60 años, 12 millones de personas. Para el 2030 se calculan 20 millones de compatriotas mayores de 60 años. Desde aquí les hago la pregunta, ¿tenemos la infraestructura como para atenderlos? La respuesta es obvia, no. Otra pregunta, ¿estamos haciendo algo ahorita para atender a estos pacientes? Tampoco. Para el 2030 se está calculando que en todos estos estados más del 40% de las personas sean mayores de 60 años. ¿Qué está pasando en México? En México 119 millones de personas tienen más de 60 años. El 10% son adultos mayores, el 26% vive con discapacidad, ¿sí? Y hablar de discapacidad en adulto mayor es hablar de un problema muy, muy serio que nos vamos a enfrentar probablemente muchos de los que estamos aquí. El fenómeno de envejecimiento, como les digo, es algo natural, pero este fenómeno va a contribuir a que la prevalencia de discapacidad aumente en los adultos y en este tipo de adultos. El riesgo de discapacidad obviamente es mucho más alto en personas mayores de 60 años y la prevalencia mundial se está estimando en 38, casi 40% de discapacidad. Igual la Organización Mundial de la Salud nos está manejando que para el 2050 en América Latina y el Caribe habrá 190 millones de personas con más de 60 años de edad. ¿Cuántas les gustan a ustedes que tengan discapacidad? Yo les puedo decir, de algún grado, las mismas 190 personas, porque la discapacidad es cualquier discapacidad que tengamos. Con una que tengamos, es un paciente con discapacidad que hay que darle atención. Entonces estamos hablando de 190 millones de gentes para el 2050. El aumento en la supervivencia no ocurre, y es lo que yo les decía, a la par de las mejoras en salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Nos hemos estado preocupando por darles medicinas para que el paciente tenga un control sobre su diabetes, o un control sobre la hipertensión, o un control sobre cualquier enfermedad respiratoria,
o les damos medicinas si traen algún problema mental, que para que no molestemos a los médicos y a los familiares, pues lo tenemos relajado, ¿sí? Pero eso no nos va a dar calidad de vida. Eso es mantenerlo en un envejecimiento donde realmente ninguno de nosotros quiere estar. La población mexicana permanece enferma por más tiempo y presenta varias patologías. Varias patologías es un paciente de más de 60 años, va a resultar que no nada más es diabético, sino que es hipertenso, que tiene problemas gástricos, que tiene problemas dermatológicos y por la edad, obviamente, pues un deterioro musculoesquelético importante que evita que éste sea independiente para sus actividades de la vida diaria, que es lo mínimo que cualquiera de nosotros desearía ser independiente en esta edad. ¿Qué es la discapacidad? Ya espero que después de estas cifras nos demos cuenta de la magnitud del problema y de cuántos vamos a estar metidos en ese problema. ¿Qué es la discapacidad? Es una parte de la condición humana. Obviamente, entre más años tengamos, más discapacitados vamos a estar. No hay que asustarnos por eso. Lo que les pido que pongamos atención es que entre más años vivamos, mayores necesidades de independencia vamos a tener, y son las que no estamos logrando. Esto ya es un problema a nivel mundial. Un alto porcentaje de la población presentará en cualquier momento cualquier discapacidad, y obviamente pues la vejez implica alteración de las funciones y esto se va a traducir en incapacidad. La población de adultos mayores con discapacidad se incrementó casi el triple entre el año 2000 y 2010 en México. Estas son cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud. En el 2012 se reporta que el 47% de los adultos mayores mexicanos tenían algún grado de discapacidad. Del total de adultos mayores, 26% tienen discapacidad, 36% viven con alguna limitación, y la limitación que se reporta con mayor frecuencia es la imposibilidad de caminar del paciente y de subir y bajar escaleras. Esto es por el deterioro musculoesquelético y la sarcopenia que tienen los pacientes. ¿Cuáles son las principales causas de esta alteración funcional? Podemos dividirlas en tres grandes grupos: enfermedades crónicas, diabetes, cerebrovasculares, cardiopatías, hipertensión, pero esto es un reporte de hace 6 años. Ahorita les puedo decir que a esta lista tenemos que agregarle varias cosas. ¿Cuáles? Osteoporosis, por ejemplo, sarcopenia, cáncer, enfermedades mentales, que son, yo creo que las peores limitaciones que podemos tener como seres humanos, porque nos vuelve de alguna manera susceptibles de no ser independientes ni siquiera para tomar una decisión sobre qué va a ser de nuestra vida. Los síndromes geriátricos, el principal es la caída.